¿Cómo estás, mi querido amigo y hermano? Que Dios te bendiga. Este es un segmento más de Good News by Alexander Hércules. Y hoy tenemos un invitado especial, nuestro pastor y amigo, el pastor Omar Romero. ¿Cómo estás, pastor? Alexander, agradecido con Dios por un día más de vida, agradecido con Dios por la oportunidad de estar en Good News, llevando una palabra de ánimo, de fortaleza, de fe a toda tu audiencia, ¿verdad? Que yo sé que nos escuchan en muchas partes del mundo. Bendito sea el Señor por este ministerio. Así que aquí, contentos, agradecidos por la oportunidad de estar una vez más. Pues muchísimas gracias, pastor. Y sí, como tú dices, damos gracias a Dios. Este mes ha sido un mes de bastante prueba, pero bastante respaldo de parte de Dios. Y ya tenemos alrededor de más de 17 países donde nos están mandando mensajes, nos están escuchando. Así es que saludos a todos ustedes que nos están escuchando. ¡Woo! Aquí está nuestro pastor y amigo Omar Romero y tú traes un consejo de la palabra de Dios. Así es que queremos escuchar lo que Dios ha puesto en tu corazón para nosotros. Alexander, es un tema de locos, ¿verdad? Es un tema okay. interesante esto de hablar de Cristo. Lo que la palabra nos va enseñando, Alexander, es que para muchos la palabra del evangelio es necedad, es locura. Este es un tema de locos, ¿verdad? Es como le hemos llamado hoy a al mensaje o al pensamiento, ¿verdad? Es un tema de locos. ¿Por qué razón? Hemos venido hablando ya en múltiples ocasiones contigo, Alexander, que esto solo se puede percibirse de una manera espiritual. Hemos hablado de que hay que nacer de nuevo, tener ese nacimiento que viene a través de creer en Jesucristo, que es dado por el Espíritu Santo. Así que, Alexander, todos los temas que tú has traído, que yo sé que han sido de bendición para muchas personas, sin duda para muchos más también ha sido un tema así como que esto es un tema de locos, ¿verdad? Esto, sí, amén, ¿quién amén. lo puede creer, verdad? Sin embargo, parte de la gratitud que hay en nuestros corazones, sé que en el tuyo, el de tu familia, nuestras familias que estamos ya en Cristo, es que Él ha abierto nuestro entendimiento y podemos nosotros, para nosotros es un tema de fe, de fortaleza, de salvación, de vida, de gozo, Amén. de prosperidad, bueno, para nosotros Cristo es todo, ¿verdad? Amén, Así amén. que quedémonos con la idea de que es un tema de locos. En Juan, en el capítulo 4, que es una historia famosa, que yo no sé, la verdad, tal vez si ya has pasado a través de todas las predicaciones que has pasado por tu programa, pero habla de la mujer samaritana, ¿verdad? El capítulo 4. Y donde se me viene la idea de que es un tema de locos es cuando Jesucristo tiene hambre, ya es la hora del mediodía, ¿verdad? Y los discípulos pues llevan o le quieren llevar comida, le dicen que tiene que comer y él le responde, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y que acabe su obra, ¿verdad? Entonces, el enfoque de Jesucristo, hay varias cosas que yo quiero destacarte en esta mañana, que quiero que tú y yo conversemos, porque sé que a nosotros nos tiene impresionado Jesucristo. Jesucristo venía súper enfocado, él sabía su propósito, él sabía cuál era la razón de estar en este mundo, ¿verdad? Así que para esto no voy a leer todos los versículos porque estamos hablando de 42 versículos, pero como tú conoces la historia, como yo también la conozco, sabemos parte de lo que ha sucedido, nos encontramos con Jesucristo pasando por Samaria, ¿verdad? Cuando se detiene en el pozo de Jacob, ¿verdad? Y ahí empieza toda la historia fabulosa. Amén. Así que en esta porción de la palabra vamos a notar cosas interesantes. En primer lugar, la humanidad de Jesucristo. Okay. Y lo que dice, por ejemplo, el versículo 6, ¿verdad? Y dice, y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús dice, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era ya como la hora del mediodía. Así que esto es uno de los versos, entre muchos versos que hay, donde dice que Jesús lloró, donde él se angustió, que habla acerca de la humanidad de Jesucristo. Amén. Cuando uno pasa por algún seminario, yo no he tenido una carrera tal vez completa y he sacado algunos cursos. Bueno, sacamos contigo el de estudios bíblicos, ¿verdad? Sí. De este seminario en California, ahorita se me fue el nombre, ISOM creo que era. Sí. ISOM. Sí, y gracias a Dios pues hemos sacado un poco de conocimiento de todos estos lugares y hay algunas clases que se ven en los seminarios y una de esas clases es, por ejemplo, Cristología, que tiene que ver con la persona de Cristo, Amén. ¿verdad? Hay que ser claros en que Jesucristo era 100% humano, ¿verdad? Era 100% hombre. Y en este pequeño verso, en el versículo 6, nos damos cuenta de que se cansó. Aquí en Chicago, no sé cómo sea en otras partes del mundo, al mediodía es un sol muy fuerte, ¿verdad? De hecho,
por recomendaciones de otros pastores, amigos, el sol de las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde es el más dañino, por decirlo así, porque es muy fuerte, ¿verdad? Es demasiado fuerte. Entonces, es mejor ir antes o después de las 4 a tomar sol y todo. Bueno, en fin, Jesús se cansó. Jesús iba caminando, pasó por Samaria, se sintió cansado, era la hora del mediodía, y esto nos habla un poquito acerca de la humanidad de Jesús. Todos vemos a un Jesús místico, ¿verdad? Se nos ha enseñado un Jesús que vuela, un Jesús que no camina, sino que se levita, ¿verdad? Que anda así como cuando entraba a las reuniones con sus apóstoles. A mí me gustó mucho, si no recuerdo mal, fue un pastor de Guatemala quien decía, uno se imagina a Jesús o han pintado a Jesús como que cuando se abrían las puertas entraba un humo, una nube, ¿verdad? De ahí entraba él flotando. Pero no, él se recostó, Juan se recostó en su pecho, estuvo con él. Jesús era completamente humano. Y eso es algo muy bueno comprenderlo, Alexander, porque por eso se identificó con nosotros. Amén. Cuando uno ve las películas de los superhéroes y uno ve un Superman, ¿verdad? Que todo es ficción, ¿verdad? Un Batman, bueno, cuando uno los ve son seres extraños, diferentes, con poderes, etcétera, ¿verdad? Cuando estamos hablando de Jesús, que Él es nuestro superhéroe, ¿verdad? Que Él es nuestro Dios encarnado, tenemos que pensar en un Jesucristo que se sintió triste, que se sintió angustiado, que se sintió cansado, que se preocupó, ¿verdad? En un momento cuando Él iba a ser entregado. Entonces, Él sí nos comprende. ¿Cómo ves tú esto de que Él nos comprenda Él a nosotros? Fíjate, pastor, que la verdad que sí, yo estoy contigo, creo en eso, creo en un Jesús 100% humano y me llama la atención algo, yo sé que vas a seguir leyendo y quisiera que más adelante cuando pudieras, porque me vino a mi mente, que nos cuentes, no sé si tú te recuerdas que hay hermanos que cuando les hablamos les decimos, ¿cómo se encuentra hermano? Bendecido. ¿Cómo se encuentra hermano? En victoria. Y lo encontrás. No, sí, claro, y lo encontrás 2 semanas después, hermano, ¿cómo está? En victoria. Y de pronto comenzás a intimar con ellos y te das cuenta de que si hay pruebas, hay luchas, pero bueno, hermano, bendecido, Dios me lo bendiga y se vuelve, pastor, yo veo a un Jesús igual. No sé, yo me pongo del lado de los discípulos y en esta ocasión, pues vamos a ponernos tú y yo del lado de los discípulos, queriendo agradar a Jesús. Mira, aquí te traemos agua, aquí te traemos panito. No, no, no. Mi pan es la palabra del Señor, mi pan es hacer la voluntad, no solo de pan vivirá el hombre. ¿No te encuentras con un Jesús similar? Y creo que en algún momento, no sé, también nos hace ver que deberíamos de actuar en algún momento similar, no sé, no sé. Bueno, dentro de la expresión bendecido que tú hablas, ¿verdad? Sí es interesante que hay personas que nunca están mal, ¿verdad? Jesús dice que cuando estuvo orando, ¿verdad? Él lloró, ¿verdad? Él estaba sudando, él estaba sufriendo esa agonía, ¿verdad? Y a mí se me ocurre que cuando regresó de orar, pero esto es una ocurrencia personal, ¿verdad? No llegó con los apóstoles y decir, estoy bendecido, no pasa nada, A mí se me ocurre que él llevaba su semblante, y ya estaba puesto su semblante para ir a Jerusalén, ya se acercaba la hora. Por eso a mí me encanta mucho animar a nuestros hermanos cuando hemos pasado por alguna enfermedad, que se nos enseñó ni siquiera a decir que estamos enfermos, no, estamos sanos en el nombre de Jesús, aunque nos estemos muriendo, ¿verdad? No, yo creo que hay que ser sensato, yo creo que hay que poner los pies sobre la tierra. Ahora, hablando de lo que tenemos que hacer para Cristo, definitivamente tenemos que estar enfocados. Y creo que es válida una respuesta como la que Jesús les da y les está enseñando, hey, guys, no se preocupen, yo ya tengo mi comida, yo estoy bien, ¿verdad? Porque lo mío, pero es porque es una enseñanza para los apóstoles, dentro de, nada es incorrecto de lo que mucha de la gente hacía a la par de Jesús, ¿verdad? Porque, pues, quiera que no era lógico, ya mediodía, calor, cansado, sentado, una hamburguesita no le caería mal al Señor, máxime si alguno de los apóstoles quería quedar bien, ¿verdad? Llevarle una... Su Starbucks. Exacto, en su taquito, ¿verdad? Pero él está tratando de enfocar a su audiencia en ese tiempo. Espérate, esto es lo más importante. Ahora, creo que es bueno, es saludable pensar que él era humano para que no lo veamos como, bueno, casi como una imagen, ¿verdad? Como alguien intocable, como alguien que tal vez ni siquiera se puede hacer una broma con Jesucristo, ¿verdad? Nos han enseñado a ser tan respetuosos, respetuosos, que a veces no nos queremos ni acercar a la iglesia porque Él es demasiado santo y es demasiado, ¿verdad? Sin embargo, es interesante porque Él nos comprende. Yo creo que, Alexander, para toda tu audiencia, hay que acercarnos a un Dios, en este caso hecho carne, que es Jesucristo,
con la idea y con la conciencia de que Él nos entiende a nosotros. Amén. Él sabe que nos cuesta, Él sabe que estamos en un proceso difícil en la vida, con pruebas, enfermedades, también con victorias, con muchas cosas. Entonces, en el versículo 6, lo que quería destacarte aquí es acerca de que, pues sí, se cansó. Él era humano 100%. Hablemos un poquito de la divinidad de Jesús, porque pues hay muchos grupos que se levantaron negando que Jesús pues era Dios, pero dentro de las características, dentro de los milagros y todas las cosas que Él hizo, en el versículo 10, por ejemplo, dice lo siguiente: respondió Jesús y le dijo a la mujer, si tú conocieras el don de Dios, o sea, el regalo que tenía Jesús para ella, y quién es el que te dice, dame de beber, tú habrías pedido a Él y Él te hubiera dado agua viva. Aquí vemos que es la historia, por ejemplo, voy a regresar acá. Entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Aquí tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? Como ella lo dice acá, los judíos no tienen tratos con los samaritanos, ¿verdad? El pueblo judío tenía que guardarse de no mezclarse con otras grupos de personas, porque pues obviamente tenían que mantener su santidad, mantener su creencia en un solo Dios. Y aquí hay algo curioso para la mujer samaritana. También está en lo correcto, ¿verdad? Porque le dice, como tú siendo judío, me pides a mí algo, sabiendo que entre tú y yo no puede haber ningún tipo de negociación, de trato, de plática. Aparte de que era mujer, que tampoco era lo normal en ese tiempo, ¿verdad? Pero Jesús le dice, si tú supieras realmente quién es el que te está pidiendo que me des de beber, tú me pedirías a mí. Y aquí vamos a empezar a ver cómo Jesucristo, siendo el Mesías, el ungido, que lo vamos a ver más adelantito, empieza ya a mostrar que Él es realmente enviado por Dios, que Él es Dios, quien puede darnos vida eterna, quien puede darnos esa agua que nunca vamos a volver a tener sed jamás, es lo que la palabra nos enseña. Entonces tenemos a un Dios encarnado, a Jesucristo, 100% hombre, cansado, que cuando le pide de beber a la mujer, le dice, si tú supieras cuál es el regalo que yo tengo para ti y quién soy realmente. Algo que, por eso decía que este es un tema de locos. La gente debe de comprender que la persona de Cristo está manifestado el perdón, la bondad, el amor de Dios para con cada uno de nosotros. Por eso su palabra dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su único Hijo, a Jesucristo. Entonces, cuando vemos a Jesús, tenemos que verlo como esa posibilidad, obviamente, el 100% de la posibilidad de tener una nueva vida, de ser salvos, de experimentar cosas nuevas en Dios, porque es quien Dios ha enviado para salvar al mundo. Amén. Y por eso le dice a la mujer aquí, espérate, tú, ¿cómo me pides a mí, verdad? Pero en fin. En el versículo 26, ya salteándome algunos versos, no vamos a leer toda la historia, ¿verdad? Dice, yo soy el que habla contigo. Cuando la mujer samaritana le dice que ellos saben que ha de venir un Mesías. Y él le dice, bueno, yo soy ese Mesías. Este Mesías es aquel que fue ungido, ¿verdad? En este caso se ungía así a los reyes en aquel tiempo con aceite. Y Jesucristo, también vamos a leer esa cita dentro de un momentito, pues fue ungido para algo especial. Entonces, hay que comprender el propósito por el cual Jesucristo está aquí entre nosotros. Por eso vuelvo y digo, es un tema de locos, porque la gente no quiere darse la oportunidad de confiar su vida en Cristo o a Cristo. Amén. Y otra cosa importante que se ve en los versos también, Alexander, es acerca de la omnisciencia de Jesús. Hablamos un poquito de la humanidad, pensamos un poquito en cuanto a la deidad, en cuanto a que Él es Dios, es ese Mesías. Y ahora vamos a hablar acerca de la omnisciencia. Y esta parte, pues obviamente tú y yo la conocemos. El versículo 16 al 19 del capítulo 4, ¿verdad? Dice, Él le dijo, ve y llama a tu marido. ¿Te acuerdas esta escena, verdad? Y ven acá. Ella respondió, o la mujer respondió, no tengo marido. Y Jesús le dijo, bien has dicho, ¿verdad? No tienes marido. Porque 5 maridos has tenido. Imagínate cómo cuando alguien sabe tu vida, ¿verdad? Cuando alguien sabe tus cosas, ¿verdad? Qué interesante, ¿no? Sí, porque 5 maridos has tenido, dice, y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. Y la mujer dijo, Señor, me parece que tú eres un profeta, ¿verdad? En estos tiempos sabemos,
Exacto, en estos tiempos reconocemos, o perdón, en estos tiempos había mucha palabra que venía de parte de los profetas. Esta gente que es samaritana es una mezcla de judíos y de Samaria, samaritanos, por lo cual ellos tienen esa disparidad, porque obviamente ellos creían en otros dioses, mantenían otras creencias, lo cual pues no era correcto para los judíos, pero conocen a Jacob, conocen toda la historia, porque pues obviamente es esa fusión que hubo entre ellos, ¿verdad? Ahora, aquí lo interesante, Alexander, y quiero que comentemos un poquito tú y yo, aquí lo interesante es que Jesús lo sabe todo. Amén, amén. Habemos muchos en la iglesia, a mí se me ha hecho interesante, no sé si te ha pasado alguna vez a ti, cuando uno evangeliza a alguien, por cierto, estaba recién escuchando tu tema de evangelismo, ¿por qué debemos evangelizar, verdad? Cuando uno evangeliza a alguien, normalmente la gente dice, no, es que si supiera, ¿verdad? Realmente cómo soy, ¿verdad? O si usted porque no sabe cómo soy, ¿verdad? La gente prefiere alejarse de la posibilidad de tener vida eterna en Cristo porque pareciera que tiene cosas tan ocultas que nadie conoce y se siente tan mal que no cree que puede acercarse a Dios. Pero lo interesante de esto, Alexander, es que Dios te conoce a ti tan bien como me conoce a mí. Cosas que nosotros pensamos que tal vez jamás nadie se iba a enterar. Decimos, uy, vaya que nadie se enteró. Dios sí está enterado. Jesús sí está enterado. ¿Cómo ves esto de ese conocimiento pleno que tiene Jesucristo sobre todo, ¿verdad? Fíjate, pastor, que sí, y de hecho, si nos damos cuenta, generalmente no que, bueno, antes de conocer a Jesucristo, escuchamos que las personas, su comentario es que tengo que cambiar algo, es que tengo que dejar algo, y no nos damos cuenta, y yo me imagino que piensan, no me he topado, no he preguntado, ahorita que ya estamos hablando de esto, creo que se los voy a preguntar a todos los que evangelicen. No he preguntado, pero ellos tal vez piensan que estando en la iglesia, Dios ahí va a conocer su pecado, Dios ahí va a descubrir lo que Claro. ellos ocultan, y eso es por la ignorancia de no saber que Dios es omnisciente. Dios allá donde Él está, en su intimidad, conoce nuestro corazón. Y eso es lo que creo yo que también nosotros como cristianos muchas veces en las iglesias queremos llegar aparentando algo y se nos olvida que Él ya conoce la intención de nuestro corazón, ya conoce el deseo que hay en nuestro corazón, y yo pienso que el tener eso presente nos va a hacer tener una relación bastante más sincera con Él. Todos le estamos hablando de Él. Y fíjate que ahorita que lo mencionamos con esta mujer samaritana, una mujer que pues se casó 5 veces y todavía estaba con alguien, ¿verdad? Y nada que ver, ¿verdad? Bueno, hoy por hoy también estamos viviendo un tiempo muy libertino, Alexander, ¿verdad? Hoy tenemos experiencias, perdón, de gente que se ha casado 3, 4, hasta 5 veces. Hoy vemos que la gente deja sus matrimonios, aunque esos son otros temas, ¿verdad? Por cualquier circunstancia, por cualquier situación. Pero lo interesante de todo esto es que no hay nada oculto que esté bajo el sol, ¿verdad? Dios lo conoce todo, nos conoce absolutamente tal y como nosotros somos. Amén. Por eso no hay excusa válida para no podernos acercar a Él. Por eso no hay excusa que tenga peso para decir, no, pero es que si Dios supiera, Dios lo sabe, Dios nos conoce. Dios lo sabe. Aquí esta mujer se vio confrontada y yo no sé cómo sería el rostro de esta mujer samaritana porque empieza muy sabia, ¿verdad? Muy interesante. ¿Cómo me pides tu agua siendo judío? ¿Verdad? ¿Cómo? Yo sé que ha de venir un Mesías, ¿verdad? ¿Cómo es que ella en realidad? Pero cuando viene Jesús y le echa como que un balde de agua fría, ok, ahora te voy a decir quién eres tú realmente. Yo sé quién eres tú. Y Dios nos conoce, Alexander, a cada uno de nosotros y a todas las personas que hoy nos puedan estar escuchando o que nos vayan a escuchar en un futuro, ¿verdad? Al entrar a tus publicaciones, tiene que comprender algo. Tenemos un Dios que es completamente humano, que se hizo completamente humano, hablando de Cristo, que vivió entre nosotros, que se cansó, que sintió, que experimentó. Tenemos un Dios que se hizo carne, que es Dios al 100%, como al 100% es humano, que nos comprende, que nos entiende y que nos conoce también, Alexander, que lo mejor que nos queda es estar con Él, es estar cerca de Él. Porque bien dice en el Salmo 139, aunque yo me fuera hasta lo más alto, hasta lo más profundo, en cualquier lugar, tú estás ahí. Dios está en todo lugar, Dios todo lo sabe, Dios todo lo puede. Entonces, esto nos debe de invitar a reconocer como humanos que tenemos una gran limitación ante un gran Dios que lo puede, lo sabe, todo absolutamente.
Y aquí esta mujer ya cae en sí, dice, oh, wow, espérate, aquí como que ya estoy hablando con alguien distinto, ¿verdad? Como que tú eres profeta, se me ocurre que tú has de ser algo muy especial. Bueno, otra cosa que quiero destacarte para ir avanzando en el tiempo es el enfoque y al versículo el cual mencionamos, ¿verdad? Okay. El versículo 34, donde dice, Jesús dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Amén. Esto es enfoque, esto es conocer un propósito. Y eso es lo que hemos venido conversando contigo, aunque yo sé que las pláticas son separadas por el tiempo, ¿verdad? Pero de alguna manera he tratado yo de mantenerme en la línea, ¿verdad? De decir, bueno, cada 15 días voy a decir esto, voy a pensar en esto. Esto es lo que realmente nosotros tenemos que comprender. Hay un trabajo que hacer, Jesucristo sabía que tenía que hacer. Que Dios lo mandó a salvarnos a cada uno de nosotros. El propósito de Dios no era venir a establecerse en la tierra, a través de Jesús, perdón, no era establecerse en la tierra, que Él se hiciera próspero, que Él, bueno, no estamos en contra de la prosperidad de nadie, ¿ok? Si se puede hacer, en gloria a Dios, ¿verdad? Pero era enfocarse, bueno, tú puedes ser próspero en la vida, tú puedes hacer muchas cosas en la vida, pero hay un solo trabajo que es importante para los que decimos o nos llamamos hijos de Dios. Y el único propósito y el único trabajo que tenemos que hacer hasta que Cristo venga o nosotros partamos es dar a conocer las buenas nuevas de salvación, ese evangelio que nos transforma, que nos regenera. Ese es el único trabajo, la única función que nosotros tenemos. Amén. Hoy estaba hablando en la mañana, Alexander, acerca de lo que Pablo dice, yo como perito, arquitecto, ¿verdad? Edifiqué, puse el fundamento, pero cada quien dice tiene que ver cómo sobreedifica, sobre el fundamento que ya está puesto, que Es hablando Cristo. de Cristo, ¿verdad? Pero él dice algo interesante, que cualquiera puede edificar con oro, con plata, con piedras preciosas, con madera, con heno, con paja, pero tiene que estar consciente de algo. Esa manera en que edificamos, dice, va a ser probada por fuego, va a ser pasada por fuego, y la que persevere, la que esté firme, al final, esa va a recibir galardón o va a recibir premio. Amén. Y la que no, dice que va a sufrir pérdida, ¿verdad? Algo interesante que decía en la mañana, dice, aún así la persona va a ser salva, ¿verdad? Aún así la persona va a estar bien. Sin embargo, esa pena, esa vergüenza de que no hicimos las cosas que teníamos que hacer después de que Él nos salvó, después de que Él nos redimió, eso va a tener un peso interesante. No tengo ni la más mínima idea de cómo va a ser, cómo nos va a ir, Alex, cuando estemos en la presencia de Dios. Yo no sé qué tanto va a invertir Dios en decirte, Alex, Omar, ¿por qué? No sé cómo va a ser. Sin embargo, lo que Pablo dice, va a haber premio para el que edifica bien, para el que construye bien, y va a haber pérdida para el que no. Pastor, ahí hay algo muy interesante que yo decía uno de estos días y después me quedé analizando y llegué a una conclusión y tú me dirás, no, Alexander, vota esa conclusión, no, estás mal, esto es erróneo. Yo decía, me vale más ser un enano espiritual que al final de todo ser un antipático espiritual, porque por lo menos un enano espiritual va caminando y va haciendo esto, pero ya tomó conciencia del tiempo perdido y para cuál hay un propósito. Pero llega un momento que tampoco me vuelvo ni siquiera un enano espiritual, sino que estoy simplemente como un conformista, un salvado conformista. O sea, me quedé con la salvación y hasta ahí nomás llegué y con eso me conformo. Entonces, hablo de mí, por eso te digo, llegué a esa conclusión conmigo, porque después de 27 años de ser cristiano, nosotros comenzamos a tomar una conciencia ahora, y digo yo, Señor, pero la había tomado cuando estaba en mi pleno apogeo, cuando tenía fuerza, Más cuando uno es joven. soltero. Claro, no, a mis 37 años, que ya tengo 37, aunque no lo creas, yo sé que me miro más joven, uno dice, lo hubiera empezado a hacer en mi juventud. Sí. Lo hubiera empezado a hacer en mi juventud. De alguna manera hay un consejo. Tú estás dando un consejo muchas veces a la juventud, muchas veces hoy en día, y el tiempo sigue pasando. ¿Cuándo voy a reaccionar yo a querer hacer ese propósito que tú nos estás hablando, hacerlo? Fíjate que hay algo interesante. Tú ya tienes 37 años y después de un buen tiempo, pues como nos pasa a muchos en la vida cristiana, después de mucho tiempo reaccionamos, ¿verdad? Pero piensa tú en aquella persona que recibe a Cristo a los 65 años y que de seguro, si Dios en su misericordia le permite, va a llegar a los 80 años, 90 años. Ponle 70, unos 20 años más, ¿verdad?
desde el momento en que llegamos a Cristo, lo que sí tenemos que ser claros es que tenemos que empezar a involucrarnos bien en las cosas del Señor y comprender en primer lugar todo lo que implica este enorme sacrificio al morir Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Sí? Es demasiado conformista, como bien tú lo dijiste, aquella persona, y yo lo mencionaba exactamente ahora en el estudio, que yo conocí un hermano que decía, a mí no me importa si Dios no me premia, con que entre y sea salvo, no me importa nada. Eso es ser corto de visión, eso en realidad es no valorar el sacrificio que ha tenido la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Porque fíjate tú algo interesante, cuando Jesucristo muere, nos deja el Espíritu Santo, nos capacita con dones y con talentos, nos da habilidades para servirle, nos da la fe para creer en Él, nos da su palabra para que nos crezcamos en la fe, en la convicción, en todo esto. En realidad, perdón, y esto tal vez nos va a pasar llevando a los dos, ¿verdad? En realidad es vergonzoso que una persona que ha creído en Cristo no se dé cuenta que tiene que estar haciendo algo para el Señor, ¿verdad? Poco, pero bien hecho. Habemos muchos que queremos hacer a veces un montón y al final no hacemos nada, pero poco, pero bien hecho, independientemente en el tiempo que haya una reacción, independientemente en el tiempo en que entremos al Evangelio. Por lo menos el día de hoy, Alexander, estamos marcando una nueva palabra de ánimo a la gente y decirle, empieza a hacer la obra del Señor y sigue el ejemplo que Jesucristo dejó. Para mí el comer es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Ese era su propósito. Él no iba a descansar, ahí sí que en todo el sentido de la palabra, hasta que llegara a la cruz del Calvario, hasta que muriera por nuestros pecados, hasta que se levantara al tercer día y estuviera sentado a la diestra del Padre, lo cual hoy creemos que ahí Él está. Amén. Y amén. Por eso cuando está la oración en Juan, en el capítulo 17, es impresionante escuchar a Jesucristo y decir, he cumplido con todo lo que me has dicho. He hecho todas las cosas que me mandaste a hacer y nadie se me perdió, solo el que tenía. Y te pido por aquellos y no por los que están. Imagínate la satisfacción de Jesús. Pastor, en ese momento está hablando 100% humano. Claro. O sea, claro. Es su propósito, humanamente ha cumplido. Y de hecho, él dice, ahora vuélveme otra vez y dame la gloria que tenía contigo al principio, ¿verdad? Porque obviamente, en otras palabras, misión cumplida. Pero para eso Jesús mostró que estaba enfocado en eso. Y aquí los discípulos decían, maestro, pero ¿y la torta que te traemos? Y tranquilos, esa comida no es la que a mí me interesa. De seguro que sí tenía hambre, ¿verdad? De seguro que su estómago le hacía como muchos de nosotros. Sin embargo, había un propósito que cumplir. Y sabes que algo interesante de Jesús es que, como lo hemos destacado de él, fue un maestro por excelencia. De todo lo que hacía y pasaba, había una cátedra, ¿va? Sí. Imagínate, tal vez si después echó su taquito, no sé, tal vez caminando, no sé, pararon en la tienda Doña María, Doña Lucha, y se comieron algo, pero en ese momentito era un buen momento para decirles, chavos, apóstoles, esto es lo que realmente es importante. Así que Jesús sabía cuál era su propósito, la razón tan importante, que aún siendo Dios, se hizo como nosotros, ¿verdad? Humano, no se aferró a ser Dios, mantuvo el enfoque hasta el final. La meta, el gol de Jesucristo éramos nosotros, ¿verdad? Los que hoy estamos, o los que estábamos en aquel tiempo sin Dios y ahora ya estamos con Dios, necesitados de la reconciliación con Dios. Escucha, por ejemplo, lo que dice Isaías en el capítulo 61, verso 1 al 3. Y esto es algo que te he oído mencionar a ti, es algo que conocemos acerca de Jesús. Okay. Hablándolo aquí desde el profeta, ¿verdad? Dice, y el Espíritu del Señor soberano, estoy en una versión actual, está sobre mí porque el Señor me ha ungido, ¿verdad? Así como se ungía un rey para guiar a una nación, se ungía con aceite, ¿sí? Lucas 4:18, ¿verdad? Sí, ahorita yo estoy leyendo en Isaías, sí, pero lo que habla es Lucas, ¿verdad? Bueno, ahora, él es ungido, él es apartado, él es separado, así como un rey era separado en aquel entonces. Para las personas esto tenía mucho sentido, este era dedicado, Jesús fue dedicado para llevar buenas noticias a los pobres. Amén. Me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado y proclamar que los cautivos sean liberados y que los prisioneros, serán puestos en libertad. Amén.
Acuérdate que todo el contexto del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, estamos hablando de cautiverios, estamos hablando de esclavitud, estamos hablando de persecución, estamos hablando de corrección de Dios para el pueblo por la idolatría, por apartarse del buen camino, pero también estamos hablando de que Dios enviaba a estos profetas para decirles, ok, guys, ya pasó el tiempo de aprendizaje y ustedes van a recibir esta consolación, ustedes van a recibir esto, y todo esto, gracias al Señor, apunta ya para nuestros tiempos, que hoy por hoy somos esos que Dios ha libertado de la esclavitud. Nosotros nunca hemos sido esclavos, por lo menos tú y yo, que yo sepa, no, ¿verdad? No, Sé, no. sí, sé que ha habido esclavitud en la humanidad, ¿verdad? En el mundo, ¿verdad? Por eso los afroamericanos estaban en este gran conflicto, ¿verdad? En este tiempo, aquí en Chicago, por lo menos en Estados Unidos, si recuerdas todas estas manifestaciones, porque sí, ha habido esclavitud, no solo de afroamericanos, bueno, de muchas maneras, ¿verdad? Hay gente que la tienen esclavizada. Nosotros no éramos esclavos de ese tipo, sin embargo, éramos esclavos de Satanás. Sin embargo, Jesús viene a traer libertad. Amén. Tal vez tú y yo no seamos pobres económicamente. Jesús dice de manera interesante, pobres siempre habrán. Jesús nunca dijo, espérense, ahorita que yo vine, ya no va a haber ni un solo pobre. Todos van a ser millonarios. Eso hubiera sido materialmente hablando fabuloso, ¿verdad? Que dijera, a partir de mi venida ya nadie va a ser pobre. No, pobres siempre van a haber. Pero aquel pobre espiritual, que en este caso pudimos haber sido tú y yo, alguien que nos esté escuchando, que esté necesitado de encontrar algo que está vacío dentro de su corazón, y cuando escucha quién es Cristo, aquel que era humano, aquel que lo sabe todo, aquel que lo puede todo, aquel que es el enviado, el ungido, y lo puede recibir, Alexander, pues esta persona es liberada de todo cautiverio, es liberada de toda prisión, ya sea física o sea, de hecho, no sé si hay un libro o una Biblia que fue hecha para los prisioneros. Y se me hace bien interesante porque uno de los comentarios que escuché, ojalá no esté confundiendo historias, tiene que ver con que hay prisioneros detrás de rejas que son más libres que nosotros que no estamos detrás de las rejas. Hay personas que físicamente están 50 años de cárcel y uno podría decirme, este ya se le acabó la vida. Y están con más libertad que cualquiera de nosotros. Claro. Porque la necesidad es una necesidad interna, ¿verdad? ¿Sí? Y lo podemos ver también en Pablo, cuando le habla a los filipenses, él está cautivo, él está preso, y yo pienso que nunca he dado un consejo yo tan certero como el que ha dado Pablo, y estando preso, y nosotros que tenemos esa libertad, generalmente estamos buscando un consejo, estamos buscando quien nos motive, teniendo la palabra del Señor con nosotros, ¿verdad? Y mucha gente sigue en la esclavitud mental, ahorita que mencionabas tú todo esto, porque piensan que la libertad o la prosperidad son los bienes materiales, las riquezas, el placer, piensan que todo eso es parte de ser felices y no se han dado cuenta que siguen siendo esclavos del sistema. Y lo más interesante, cuando hablamos de esclavos del sistema, tenemos que ser conscientes que quien es el príncipe de este mundo es Satanás, ¿verdad? Quien promueve o quien ha influenciado todo este mundo a que luchemos, a que hagamos, a que todas estas libertades sexuales, todas estas decisiones de género, todo esto que hoy estamos viviendo es Satanás, porque él es el príncipe de este mundo. Entonces, lo querramos o no lo querramos, muchas personas necesitan encontrarse como la mujer samaritana con alguien que lo sabe todo. Tal vez Alexander y Omar nos quedamos muy cortos para llegar a alguien y tal vez impresionarlo con algo, ¿verdad? Nosotros sabemos que somos usados por Dios, eso es algo muy interesante, ¿verdad? Sin embargo, sin duda alguna, Jesucristo, al enfrentarse a Jesucristo, encontramos a alguien que tenía un propósito de traer libertad. Algo más que dice en el versículo 2, dice, Él me ha enviado a anunciar a los que se lamentan, que ha llegado el tiempo del favor del Señor, junto con el día de la ira de Dios contra sus enemigos. Por eso hablaba aquí acerca de las guerras y conflictos que había, ¿no? A todos los que se lamentan en Israel les dará corona de belleza en lugar de cenizas, una gozosa bendición en lugar de luto, una festiva alabanza en lugar de desesperación. Es que mira, lo impresionante, por eso decía que este es un tema de locos, ¿verdad? Porque esto es de creer y depositar mi confianza en alguien que era Dios, que se ha hecho hombre y que tiene toda la posibilidad y todo el poder para transformar mi vida completamente.
Yo puedo ser un hombre, una mujer abusada, yo puedo ser un hombre, una mujer maltratada, yo puedo, al igual como las experiencias que hemos compartido contigo y nos hemos identificado, tal vez con una familia disfuncional, tal vez sin estar con nuestros padres, nosotros podemos sentirnos tal vez las personas más desdichadas del mundo, pero cuando llega Jesucristo a nuestra vida, todo ese luto, toda esa ceniza, porque eso es símbolo de, pues, de tristeza, ¿verdad? Se cambia en corona de belleza, se cambia en corona de vida, se cambia en gloria, en Amén. gozo, en Amén. alegría, en libertad. Y esto es lo que estamos, eso es lo que la mujer samaritana realmente experimenta. Perdón por no leer los 42 versículos, ¿verdad? No, Pero te perdonamos, tranquilo, no pasa nada. invitamos a todos los que escuchan en tus programas que lean toda la historia de la mujer samaritana una y otra vez, y se den cuenta que esta mujer que Dios conocía logró darse cuenta que este era el Mesías, al final, ¿verdad? Logra darse cuenta que ha traído libertad a su vida y va corriendo al pueblo de Samaria, bueno, pasa por ahí, están en el pueblo, y le dice a todos, guys, les tengo algo que contar, hay alguien que me conoce desde la punta de los pies hasta la cabeza, sabe realmente quién es, y inquieta a todo el pueblo, y el pueblo dice, espérate, queremos conocer de quién estás hablando, y la escritura dice que después ellos fueron y hablaron con Jesús, lo conocieron, y le dicen a la mujer, ya no conocemos a ese hombre solo por lo que tú dijiste, sino porque nosotros ahora lo hemos conocido. Y aquí hay una libertad, porque fíjate algo interesante, estás hablando de un pueblo samaritano convertido al cristianismo, que para los judíos sería, no, ¿cómo va a ser posible que un judío esté con nosotros? Porque para Dios no hay acepción de personas. Amén. No hay hombre, mujer, no hay griego o judío, no hay hombre, ¿cómo es? Hombre libre, bueno, esclavo libre. Para Dios, todos, cuando creemos en Cristo, somos iguales. Amén. Porque el propósito de Jesús entonces era traer esa libertad, traer ese gozo, traer esa paz al corazón de cada uno de nosotros. Si había algo importante que Jesús debía pensar, Alexander, eras tú, soy yo y todas las personas que nos pueden estar escuchando o viendo. Amén. Para eso fue enviado. Puede parecer un tema de locos, pero si analizamos y reflexionamos en nuestra verdadera condición, también nosotros hoy le pediríamos a Alexander que nos dé de beber de esa agua, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Él nos ha traído a una nueva vida. Yo no sé cómo veas tú esta parte de la historia, pero Jesucristo siempre nos deja impactados. Mira, esto es tan de locos que el tiempo se nos va y ni siquiera creo yo que empezamos a hablar de lo que queremos entrar. El tiempo se hace corto cuando comenzamos a platicar, el tiempo se nos ha terminado, pero pastor, muchas veces creo yo que si viéramos a Jesús ahora le ofreciéramos agua también. Le ofreciéramos agua porque generalmente nosotros estamos pensando cómo meter nuestras manos en sus planes, cómo nosotros enseñarle a Dios cómo nosotros deberíamos de estar bien, cómo nosotros, que nos ayude de acuerdo a lo que yo creo, porque siempre seguimos pensando que es con nuestro pensamiento, con nuestras fuerzas, con lo que yo puedo hacer, que Dios le ayudaríamos a nuestras vidas. Y solamente, yo sé que me voy a meter a Honduras aquí, el tiempo se nos fue, pero muchas veces estamos en la casa del rey también y nos salimos a la esclavitud. Y nos vamos a la esclavitud porque queremos estar allá, no porque nos llama eso. Pastor, ¿cómo podríamos entrar a esto si es un tema de locos y que nosotros en algún momento también comencemos a ser parte de esos locos? Nosotros que les llamamos locos, a los locos, ¿cómo podríamos ser locos? Bueno, en el momento de llegar a Cristo ahora, seguiremos siendo esos locos. En el momento de abrir nuestra mente y nuestro corazón a la palabra de Dios, a sentarnos, tomar la Biblia y decir, voy a leer a ver si encuentro algo aquí en la palabra y empezar, fíjate, por eso digo que es tema de locos, porque cómo una persona puede empezar a escuchar. A mí me gusta lo que tú haces, porque ya se me fue el tiempo, decís tú, ¿verdad? Apenas era la introducción la que te estaba dando. Pero te digo que es tema de locos. Cuando la gente empieza a abrir su Biblia, porque no todos usan la tecnología, y empezar a escuchar de aquí que sale una voz para tu corazón, ese es tema de locos. De creer que dentro de estas páginas, dentro de Génesis, Apocalipsis, hay un Dios que te está transformando, que te está mostrando el reino, que te está mostrando la verdadera vida, es un tema de locos, porque pareciera, como tú bien dijiste,
a pesar de que estamos en la casa del rey, pareciera que lo que está allá afuera es más divertido, más placentero, más satisfactorio. Y ese es el engaño más grande que Satanás puede hacer en el corazón, aún de los mismos cristianos. Y por eso es fascinante, ya para ir terminando, ¿verdad? Cuando Jesús es confrontado por el mismo Satanás en el desierto, ofreciéndole todo lo que la gente que ya está en el reino quiere salir a disfrutar afuera, y Jesús diciéndole que nada de eso que él ofrece obviamente es algo que viene de Dios, ¿verdad? Y se defiende con la palabra. Entonces esto es una locura porque tienes que mantenerte ahí. El consejo para las personas que están creyendo ya en Cristo, que somos de ese grupo de locos, manténgase lo más loco que pueda, creyendo en Dios en todo tiempo, en todo momento. Y para aquella persona que aún no conoce a Cristo, le invitamos para que se anime a ser un poco loco, que se anime a entrar ahí a la locura y diga, bueno, vamos a ver estos locos, si usamos esa expresión, ¿de qué se trata todo esto? Lo que sí es seguro, algo que leía hoy en Corintios, ya para terminar, perdón, es que la roca que es Cristo, en un verso de Isaías, dice que es una roca segura, probada, que es segura, donde podemos seguir edificando, y el que está en esa roca dice jamás va a resbalar. Amén. Entonces, invitamos a toda tu audiencia, Alexander, a que se animen a perder un poco, a que se les hace un tornillo por Cristo y empiecen a creer en ese Dios que se hizo carne, que estuvo entre nosotros, que lo sabe todo, que lo puede todo, y que depositen su confianza en Él, y yo les aseguro que no se van a arrepentir. Así que bienvenidos al club. Amén, amén, amén. Si has llegado, esto lo escuché y me encantó, el decir este pedacito. Si has llegado hasta este minuto, ese pedacito. Ok. Si has llegado hasta este minuto, por favor, ayúdanos a pasar la voz. Este no es un canal de entretención donde vas a poder encontrar un consejo de Dios en 3 minutos. Este es un canal en el cual, pastor, nos hemos caracterizado por tener programas de 35, 40, 1 hora 10, porque de alguna manera hemos encontrado un interés en lo que es la palabra de Dios, hemos encontrado algo que está cambiando, está renovando nuestros pensamientos día con día. Tenemos muchos errores, este canal tiene muchos errores, pero si tú has llegado hasta este minuto, por favor ayúdanos a pasar la voz. Si tú crees que este es un canal de entretención, vete a otro canal. Este es un canal que va a edificar tu vida, es un canal donde te va a volver loco igual que nosotros, creyendo en aquel Dios que abrió el mar rojo, creyendo en aquel Dios que hizo sanidad por medio de un poquito de lodo en los ojos del ciego, que dio agua al sediento, que dio pan y descanso al cansado. Así es que, mi querido hermano y amigo, este es el Dios en el que creemos y el que amamos, y vamos a seguir pregonando por siempre. Esas maravillas te hacen un loco ante el sistema de este mundo, pastor. Y quisiéramos que tú nos ayudes guiándonos siempre en esa oración. Yo creo mucho en la oración que da fortaleza al cristiano, que da fortaleza a cada persona. Y digo, ¿por qué cristiano? Y muchos se preguntan, ¿pero por qué nos discriminan solo porque no somos cristianos? No. Sino que, digo, aquel que ha reconocido que Jesucristo muere en la cruz del Calvario, resucita y nos ha lavado con su sangre para poder estar cerca del Padre. Por eso siempre me refiero a nosotros los cristianos evangélicos, y queremos que tú seas parte de. Dios te llama, Dios te invita a que seas parte de este club de locos. Pastor, ¿nos puedes guiar en esa oración? Sí, hay algo que es una tristeza muy grande, Alexander, para orar por ello, y es de que seguimos motivando a los del ejército. Muy buen punto, ¿eh? Y toda la vida pareciera que invertimos todos nuestros esfuerzos en animar a los del ejército. Es bueno, ¿ok? Porque yo sé que necesitan palabra de ánimo. Pero hay una necesidad mayor. Usando la expresión que tú dijiste, si has llegado hasta este minuto escuchando este programa, este mensaje es para ti que no conoces a Cristo. Este mensaje es para ti que estás como esa mujer samaritana vacía en su corazón, que ha intentado todo en la vida por ser feliz y no ha encontrado nada ni ha logrado nada, sino hasta el momento en que conoce a Jesucristo. Aquel dador de agua de vida eterna, aquel que es el pan de vida, aquel que nos garantiza una vida eterna, completa, satisfecha, próspera en Él. Este mensaje es para ti. Para ti, mi hermano y mi hermana, si no reaccionamos nunca es porque somos unos dejadotes, y eso ya daremos cuentas cuando nos llame el Señor. Pero para ti que nunca has recibido a Cristo, quiero invitarte a que hagas esta oración con nosotros, esperando que hoy puedas, al igual que la mujer samaritana, conocer al Mesías como lo conoció ella. Amante Padre, bendito Dios, en el nombre de Jesús queremos guiar a toda persona
que aún no ha conocido a Jesucristo, queremos guiarle a través de esta oración, pedirte que tú toques el corazón de cada persona que pueda oír esta reflexión. Amigo, amiga, repite esta oración con nosotros. Señor mi Dios, en este día yo reconozco que soy pecador. Reconozco que necesito de esa agua de vida eterna. Reconozco que tú eres el Mesías. Reconozco, Jesús, que tú eres el Hijo de Dios. Y hoy te pido que entres en mi corazón y que seas el Señor de mi vida. Hoy me arrepiento de todo lo malo que he hecho y te recibo como el único y suficiente Salvador. Señor, en el nombre de Jesús, si alguien ha hecho esta oración, si alguien va a hacer esta oración en un futuro, pedimos en el nombre de Jesús que tú te muestres de una manera poderosa y sobrenatural sobre estas personas que hoy pueden ser parte del pueblo de Dios, de parte de tu pueblo, gracias al sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Bendíceles grandemente y bendice a tu pueblo que ya te conocemos, aquellos que somos tus hijos, e inquiétanos a mantenernos enfocados como Jesús nos enseñó. Saber que el comer para nosotros es hacer la voluntad del que nos envió y cumplir la obra que se nos ha pedido hacer. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Pues muchísimas gracias, pastor, por este mensaje que el Señor ha puesto en tu corazón, por traernos en esa línea. Y quisiéramos, pastor, que tu congregación, que es nuestra congregación, la Iglesia de los Hechos, que nos está viendo también, pues te puedas despedir de ellos, de tus amigos, de tus familiares que te siguen a ti también, y que los invitemos también a nuestro servicio que ya Amén. estamos abriendo ahorita acá en Chicago. No decimos fecha porque no sé en qué fecha tú estás viendo este video, pero ya estamos abriendo nuestra iglesia y quisiera que los invitaras a que sean parte de su congregación en el país que estén y de nuestra congregación acá en Chicago, Illinois. Claro que sí, Alexander. El 5 de julio a las 5 de la tarde, la Iglesia de los Hechos impactando tu vida aquí en el 1701 al norte de la Trip. Vamos a estar ya reunidos en el templo físico. Les animamos a todos a que vayan a sus iglesias. Si usted está cerca de nosotros, visítenos. Vamos a tener todo el cuidado posible, mascarillas, sanitizers. Vamos a mantener las cosas lo mejor posible, un distanciamiento reglamentario para que usted pueda llegar a alabar a Dios y ser de bendición y recibir bendición. Iglesia de los Hechos, ánimo. Hay que seguir adelante. Tenemos que seguir predicando el evangelio. Tenemos que seguir creando cosas poderosas para aquel que nos conoce, para aquel que nos escogió, para aquel que nos eligió. Así que a toda la Iglesia de los Hechos impactando tu vida, una bendición muy especial, y a todos los amigos y amigas que en algún momento nos vean, que el Señor los bendiga grandemente. Alexander, una bendición para toda tu familia también. Muchísimas gracias, mi querido amigo, mi querida Iglesia de los Hechos. Dios les bendiga. Estamos ya para seguir nuestros servicios, y a ti que estás en cualquier parte del mundo, congrégate. Recuerda que es parte de la obediencia, de ese mandato que el Señor nos da, congregarnos todos juntos en armonía. Que Dios te bendiga. Esto ha sido Good News by Alexander Hércules, y hasta la próxima. Hasta la próxima.